Hola, les habla Luisa Guevara. Un gusto acompañarles durante esta travesía en este mundo donde se profundiza el saber y por tanto donde vamos a construir conocimiento. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de este seminario dentro de el postdoctorado de Epistemología e Innovaciones Educativas, donde tendremos como objetivo fundamental el ser constructor e interpretador del conocimiento. Este seminario pretende entonces motivar a cada uno de los participantes en este, proceso que estamos viviendo. Y vamos entonces a tratar de reflexionar sobre tres nociones que a nuestro juicio son de suma importancia para poder comprender críticamente estos álgidos problemas que se nos presentan en la investigación y que nosotros enfrentamos a través de esta epistemología contemporánea. ¿Cuáles son estos problemas? Las nociones de paradigma, epísteme y obstáculo epistemológico. Fíjense, queremos entonces reflexionar rigurosamente sobre la pregunta por el conocimiento. En consecuencia, tenemos que asumir un rigor en relación con cualquier problema de investigación que nosotros, como investigadores, se nos presenta. Y es imperativo pensar en el modo de usar y complementar estas nociones, tanto de epísteme como paradigma y obstáculos epistemológicos. Ahora bien, lo primero que nos preguntamos siempre nosotros, como investigadores, es ¿quién soy? Y hay muchas respuestas, son múltiples las respuestas, pero entre ellas siempre el investigador se define a sí mismo como un ser biopsicosocial con capacidades orgánicas, capacidades mentales, habilidades incluso sociales, para desarrollar estructuras culturales que a lo mejor están preestablecidas, otras que surgen y son entonces emergentes, pero que lo hacemos con armonía dentro de esa estructura, entendiendo lo que somos tanto en sustancia como en ideas. La segunda entonces interrogante epistemológica que se nos presenta como investigadores es ¿qué conozco? ¿Qué conozco como investigador? Y bueno, podemos respondernos muchas cosas. Conozco quizás a través de la experiencia que me ha permitido entonces adquirir algunos conocimientos y espacios académicos, científicos, cotidianos, que son comunes y no son tan comunes también. A través de ese proceso de socialización y también a través de lo que podemos dinamizar con otros, intercambiar con otros, a través de nuestros ideales, de nuestros sueños, de lo que es la cultura, la tradición, el mito, ¿verdad? Y que siempre, nos provee toda esta experiencia de una mirada científica y que a través de la epistemología de la educación nos planteamos otra interrogante. ¿Cómo estar seguro que esa información que nosotros manejamos sea verdaderamente cierta? ¿Cómo estar seguro, quizás a través justamente de la validación de expertos, de institutos, mediante criterios lógicos y objetivos? Pero todas estas, inquietudes tenemos nosotros los investigadores en el momento justamente de ir hacia la investigación. Todos estos cambios obviamente tienen que estar de la mano de la transformación tecnológica, institucional y organizativa que tiene la sociedad actual. Si nos remontamos a cómo eran las personas antes de la revolución industrial, vamos a encontrar un estilo de sociedad. En la revolución industrial, otro estilo de sociedad, y después de la revolución industrial, un estilo diferente, hasta la sociedad que tenemos hoy en día,
que es totalmente cambiante y diferente. Cambiamos en la forma de producir, en la forma de informarnos, en los datos que producimos y por supuesto en la comunicación. Hay cambio porque generamos entonces lo que son las redes humanas a través de la digitalización y ese ciberespacio lo vemos como un ámbito de interacción en todos los niveles y en todos los sentidos. Hay una construcción de una sociedad multimodal, una sociedad multidigital que nos permite, digamos, interactuar en redes e interactuar en todos los elementos cotidianos o científicos, médicos de investigación en este mundo actual. Si se quiere salvar el planeta y a la especie humana, se requiere en primer lugar confiar en el ser humano, en esas capacidades que tenemos para transformar el mundo que nos rodea, mantener ese equilibrio entre la naturaleza y la sociedad que hoy en día está muy cuestionado, ¿verdad? Y, por supuesto, confiar, en segundo lugar, en la ciencia como una herramienta imprescindible para poder revelar esos vínculos necesarios entre lo que existe y las causas, digamos, de los fenómenos que ocurren, a fin de poder nosotros evaluar, modificar los impactos y los efectos que ocurren. A pesar justamente de esa complejidad donde estamos inmersos, a pesar del caos, de la incertidumbre, que por supuesto ha minado el principio determinista, mecanicista que nosotros como sociedad llevamos a cabo. Iniciamos entonces con el concepto de paradigma. Lo primero que tenemos que decir es que este concepto de paradigma pues tiene muchas secciones que no determinan una noción unívoca. No es claro, digamos, y distinto, pues tiene diversidad de sentidos. Es un término, pudiéramos llamarlo, polisémico. Cuando se usó por primera vez el término paradigma, en la connotación epistemológica, algunos epistemólogos inmediatamente lo cuestionaron, el valor teórico explicativo que tenía este elemento. Ahora, esto no logró, digamos, destruir todo lo que fue la evolución epistemológica de la noción de paradigma. Y por el contrario, se generó un gran debate a partir del cual la noción de paradigma se identificó, adquirió un lugar privilegiado en relación con lo que estábamos viviendo dentro de la epistemología y la vanguardia contemporánea. También podemos decir que la palabra paradigma cae en una red de modas discursivas. A veces paradigma se le dice a todo lo que no conocemos, eso es un paradigma, ¿verdad? Y por supuesto, eso recae sobre él algunos efectos negativos del uso y el abuso que se ha realizado de la palabra paradigma. Fíjense, podemos considerar el paradigma, en ciertos casos, se usa para designar un principio epistemológico, un principio que puede describir como proceder para conocer en lo general. Por ejemplo, cuando se habla de un paradigma cartesiano. También lo usamos a veces para nombrar un modelo, pues una regla, una norma. Por ejemplo, un experimento crucial que se instituye como un paradigma. Cuando se afirma el modo de operar de un determinado personaje, que se ha convertido, por ejemplo, en un paradigma, un líder, un modo de hacer las cosas distinto. Otras veces podemos utilizarlo como un conjunto de ideas, como unas creencias, como unas formas de actuar de un grupo social, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la minifalda ocurrió, digamos, en el mundo, pues eso cambió el paradigma de lo que pudiera llevar puesto una mujer. También podemos utilizarlo para
nombrar un conjunto de conceptos, de hipótesis, de métodos, de una teoría. Por ejemplo, cuando autores se refieren a determinada teoría específica, ¿verdad? De la física cuántica, por ejemplo. Siempre se busca entonces señalar ese método, esa hipótesis, esa regla de una manera lógica, porque rigen una teoría y un modo de pensar y plantear los problemas de investigación. Entonces, si vemos bien, o sea, la palabra paradigma no tiene un único sentido. Tenemos entonces que revisar cuando la vamos a utilizar y sacar ventaja de esa polisemia que hemos presentado. Ahora bien, vamos a presentar algunos rasgos generales de paradigma. Bien, ahora pasamos al concepto de episteme. Los filósofos griegos usaron este término y lo usaron para diferentes cosas. Pudieron usarlo para referirse a conocimiento, referirse a un saber, o bien para nombrar la ciencia. Pero quien hizo realmente la introducción al vocabulario filosófico contemporáneo en relación con esta noción de este término episteme, se le debe justamente a Michel Foucault, que es un filósofo francés. Para él, el episteme es lo que define las condiciones de posibilidad de todo saber. Así, Foucault entonces nos afirma que ¿qué es el episteme? En una cultura y en un momento dado nunca habrá más que una sola episteme que define las condiciones de posibilidad de todo saber. Por otra parte, ¿verdad? Develar entonces esta intención de este texto de Foucault, pudiéramos explicarlo porque no se trata de un conocimiento descrito, digamos, de manera objetiva, en relación con reconocer determinada ciencia y sacarla a la luz, porque eso sería en el campo de lo epistemológico. La episteme entonces es el conocimiento, fuera de cualquier criterio que se refiera a un valor racional o a su forma objetiva o a su positividad. El episteme entonces es el interior del saber realmente, esa configuración que le da las diferentes formas del conocimiento empírico. Eso es el episteme. En cuanto al término epistemología, este se ha utilizado por mucho tiempo en los círculos científicos y pues tiene también significados, así como el paradigma tiene significados ambiguos. Algunos lo vinculan con cuestiones de índole noxiológica o reflexiones teóricas que permiten hacer generalizaciones, en algunos casos de orden metodológico. Pero la causa de la ambigüedad que tiene esta concepción proviene quizás del sentido etimológico de la palabra, porque epistemología proviene del griego episteme, que quiere decir conocimiento. Esta introducción, digamos, de la palabra epistemología y del uso de la epistemología se le atribuye a Ferrier en su libro Fundamentos de la Metafísica. En inglés, la palabra epistemology equivale a teoría del conocimiento y en francés, epistemologie a filosofía de la ciencia. Igual que también lo utilizan según Yantada desde el punto de vista italiano. Ahora, el criterio que más difundimos, ¿verdad? Que se tiende a reconocer en base a qué es epistemología, es como área filosófica que lleva a cabo reflexiones gnoseológicas sobre la ciencia, lo que implica reflexiones metodológicas de la ciencia que se trata en particular. Ahora, ¿qué realmente hace la epistemología? Caracteriza o se ocupa del conocimiento científico y la justificación y fundamentación del mismo.
es el contenido, digamos, fundamental de esa filosofía y de la metodología de la ciencia. Constituye, por tanto, una disciplina filosófica cuyos principales métodos fueron considerados por muchos como el análisis formal, la reconstrucción lógica de las relaciones entre la ciencia o la estructura de las teorías y la reflexión crítica. Y hay muchos datos, los que nos proporcionan la psicología, la sociología o la historia sobre el conocimiento científico. Ahora bien, fíjense, la epistemología actual tiende a abandonar todas aquellas pretensiones dogmáticas del pasado. No hay criterios definidos ni rígidos para evaluar el conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros vamos a una estructura organizativa dentro de las instituciones, las tesis tienen que ir con la rigidez de eso que el conocimiento científico nos ha dictado. Ahora, ¿qué es lo adecuado? Desde mi punto de vista, que siempre estemos revisando cómo hacer las cosas, cómo desarrollamos la ciencia, qué relaciones hay entre teorías dentro de una misma ciencia, cómo nosotros abordamos lo formal, lo objetivo o lo valorativo dentro de lo que es la investigación. Este epistemólogo venezolano que todos conocimos y acá realmente leímos, Miguel Martínez Migueles, afirmaba que la matriz epistémica es la fuente que origina y rige el modo general de conocer, y que esta tiene una esencia y que consiste en qué. Bueno, en un modo propio y peculiar que tiene un grupo humano o una comunidad de asignar significados a las cosas, a los eventos, las capacidades que tienen, la forma de simbolizar la realidad, en un sistema de condiciones de pensar. Y que realmente el problema radica en que en el desarrollo científico ha ido, digamos, revelándose cada día más lo que es realmente la naturaleza compleja de todo lo que existe. Es decir, porque no podemos decir que, digamos, los sistemas actúan de una manera plana o simple, sino que los sistemas, la naturaleza humana, la naturaleza, digamos, ambiental, la naturaleza social de los individuos, son complejos. Y que cuando empezamos a estudiar estas complejidades en algunas investigaciones, nos vamos siempre a que debemos dejar que hayan paradigmas emergentes que nos puedan ayudar o digamos, a mixtar, es decir, de alguna manera integral, holística, nos puedan ayudar a tomar decisiones en cuanto a la epistemología, al paradigma, a los epistemes y a los métodos. Hablando entonces de este paradigma de la complejidad, este por supuesto se fue imponiendo en las últimas décadas del siglo XX y se debe a esos cambios ocurridos en la ciencia, a partir de que, digamos, se fueron revelando aquellas características de objetos y de los fenómenos atribuidos a ese mundo micro, ¿verdad? Y luego teniendo una explicación para el mundo macro que nos permitía, desde el punto de vista epistemológico, tener esa dialéctica para ver, digamos, cómo se revertían las situaciones. Ahora, cómo las teorías, digamos, que más influyeron en este cambio, cuando vimos que los sistemas eran sistemas complejos. Por supuesto, el principio de certidumbre de Heisenberg, donde hablamos de ese micromundo y el comportamiento de todas las partículas elementales que, bueno, no son previsibles si no se estudian de manera particular, ¿verdad?
el principio de complementariedad de Pauli, que también determinó que la materia es onda y corpúsculo, que hay elementos diferentes, ¿verdad? Todo tiene que ver incluso con la lógica aristotélica, de eso que prevalecido por milenios y que no pierde su sentido, ¿verdad? La ciencia de lo que es la ciencia de la lógica. También tenemos lo que alimentó la complejidad, la teorema de la incompletud de Gödel, donde podamos, digamos, existen soluciones que pueden ser verdaderas y falsas, negando, por supuesto, que los sistemas son cerrados, que además se deben establecer solamente verdades cerradas. También Umberto Eco tuvo que ver mucho, el filósofo italiano, tuvo que ver mucho con la explicación de todo lo que pudiera ser susceptible de ser interpretado a la luz de múltiples significados que pudieran ser simultáneos, que depende de las culturas, la parte psicológica, los intérpretes. Es decir, se va, digamos, tejiendo un mundo ordenado de acuerdo a unas leyes universales que están reconocidas y que ha sido sustituido por un mundo fundado quizás en la ambigüedad porque un todo no es la suma de las partes, ¿no? Desde el punto de vista de lo sistemático. Entonces, pues tenemos también la teoría del caos de Gilia Prigogine, ¿verdad? Que también tiene como resultado lo que es la experimentación y las conclusiones teóricas cuyas implicaciones tienen que ver con la filosofía y de donde podemos pensar que la complejidad pues es alimentada por filosofías clásicas alemanas como la de Hegel o también el tratado por Heráclito, es decir, los problemas no abandonados por la filosofía. Es decir, hay muchas nociones que nos han ido, digamos, alimentando todo el pensamiento complejo del mundo en general. Ahora, ¿cuáles son esos principios de la epistemología de la complejidad que nos puedan ayudar a entender que el individuo tiene una naturaleza multidimensional, que por supuesto hay unidades cualitativamente diferentes y que existen unos sistemas complejos que actúan dentro de los cuales se determinan unas características particulares, que hay un principio ecológico de la acción, según Morin, ¿verdad? Morin, y que esto escapa, digamos, del juego de las interacciones y retracciones o de la reciprocidad que tenga la sociedad. Porque todo eso, por supuesto, influye y tiene consecuencias sin predecirlas realmente, porque este principio, digamos, es vital para entender las consecuencias de las decisiones y de los fenómenos diversos que no pueden ser vistos solo en efectos inmediatos. También el papel, digamos, que otorga el pensamiento científico actual de Monet, donde la concepción cuantitativa adopta un punto de vista también cualitativo, en lo que, digamos, no es el número de elementos lo decisivo, sino las partes del conjunto y sus relaciones. Ahora podemos hablar un poco también sobre estos modelos emergentes que nos pueden llevar entre la producción de conocimiento, el reconocimiento, digamos, de la epistemología o el paradigma que vamos a desarrollar en nuestras propias investigaciones, nos lleva a pensar en nuevas formas de integrar estos elementos para lograr el saber
y por supuesto el aprender. Y tomamos como ejemplo lo que es la neurociencia y esa relación que hay entre la neurociencia y la educación. Por supuesto, eso se mueve entre defensores, como podemos verlo en diferentes investigaciones, pero también tienen detractores. Lo cierto es que es un movimiento intermedio que en realidad cuando tú haces un equilibrio entre la educación y la neurociencia para conocer realmente qué es lo que está pasando o cómo se maneja el cerebro, cuál es el manejo del cerebro, para lograr justamente el aprendizaje, pues eso contribuye, por supuesto, a la búsqueda del beneficio mutuo y contribuye en particular al de la neurociencia a que ese aprendizaje, esa enseñanza, esa evaluación, esa transposición del saber nos pueda ser sustentada a través de las teorías educativas como gestoras que desarrollan, que potencializan, pero también, digamos, relacionadas con la estructura integral del ser humano. Hay, digamos, diferentes problemas que pudieran presentarse en el saber y en el aprender que pueden estar influenciados por factores ambientales, de salud, de emociones, genética, es decir, que nos permite entonces con otros métodos lograr obtener mejores resultados a través de nuestras prácticas educativas y a través de la utilización, por ejemplo, de disciplinas clásicas o innovadoras, multimodales, ¿verdad? Que nos puedan ayudar en toda esa parte neurocientífica de la educación, digamos, esa parte estructural de la estructura del ser humano, que tiene que ver con la plasticidad, con los periodos críticos, con la edad, con el cerebro, con la modificación del ambiente. Pues, es decir, el comportamiento del ser humano tiene que ver con todos esos elementos para el desarrollo de su aprendizaje y esa interacción que tiene con el ambiente sociocultural. Ahora bien, no obstante todas las dificultades, las críticas, las sospechas, las dudas que podamos tener en función de algunas propuestas investigativas, en realidad todas concluyen en esa necesidad del diálogo entre neurociencia y educación. Obviamente el aprendizaje es un punto de interés común, tanto para la neurociencia como para la educación. Y fíjense, mientras la neurociencia busca comprender todo lo que es la base cerebral, para la educación el aprendizaje es un punto de llegada que obviamente debe ser mejorado permanentemente, a partir justamente de lenguajes comunes, a partir de intercambios, digamos, de colaboración, ¿verdad? De diálogo y de apoyo pues mutuo entre estos dos elementos. Todo lo que son las estrategias, las orientaciones y los modelos relacionados con la pedagogía y el aprendizaje podrían pensarse, ¿no?, como que la neurociencia los considere para utilizar la información que justamente se obtiene de esos modelos cognitivos, adaptando a las teorías del aprendizaje y así contribuir justamente con la interpretación de los datos del comportamiento humano. Por lo tanto, hay autores que proponen, como Barma y colaboradores, que la neurociencia educativa debe verse como una disciplina común para que tanto neurociencia como educación se unan a fin de integrar procedimientos con métodos de comportamiento relacionados con el aprendizaje. ¿Qué va a pasar? Bueno, a partir de allí se puede configurar un nuevo modelo sinérgico multidisciplinar, mientras que nos puedan dar los datos neurocientíficos, algunos experimentos, allí podríamos generar algunas interrogantes que nos permita diseñar e investigar
métodos, herramientas neurocientíficas, para que se integre ¿con qué? Con todo lo que conocemos con los métodos de comportamiento para abordar aquellos aspectos educativos y de aprendizaje que nos puedan servir justamente para integrar los elementos de los cuales hemos hablado en el saber y en el aprender del ser humano. Finalmente, según la Álvarez 2013, la neurociencia por sí sola no puede proveer el conocimiento necesario para diseñar enfoques eficaces para la educación. Pero así, la neurociencia educacional no habrá de consistir en insertar técnicas nada más basadas en un cerebro dentro de las aulas. Más bien se debe establecer entonces una relación recíproca entre lo que es la práctica educacional y la investigación acerca del aprendizaje. Que eso sí, ¿verdad?, nos va a permitir una relación entre lo que es medicina y biología, y esa relación análoga que nos va a permitir el conocimiento, digamos, del comportamiento humano a través del cerebro y cómo el cerebro realmente aprende. Esta relación obviamente debe sostener un flujo bidireccional, que debe ser continuo y que por supuesto nos va a dar soporte a una práctica desde el punto de vista educacional que nos permita tener información sobre el cerebro y cómo el cerebro, digamos, aprende, cómo el cerebro produce, digamos, conocimiento, cómo integramos ese saber. Hablar de epistemología, necesariamente tenemos que hablar de paradigma. Y obviamente tenemos que lograr un acercamiento diciendo en primera instancia que, bueno, pudiera ser un modelo a seguir de diferentes, digamos, índole. Puede ser cultural, puede ser personal, puede ser social, puede ser religioso, puede ser científico. Y es importante entonces resaltar que estos van a caducar, es decir, el paradigma caduca en el transcurso del tiempo. Por distintas cosas puede caducar, porque se transforma, porque cambia, porque emerge otro, porque está, digamos, en función de una superestructura. Y bajo esta perspectiva, entonces tenemos que pensar que a veces hay que desmontar los modelos sistémicos que tenemos y que terminan siendo inoperantes, pero que vamos a ver más adelante en esta, digamos, disertación acerca de estos conceptos, que este término corresponde a muchas concepciones y que pudiéramos entonces tomar nuestra propia concepción en función de lo que nosotros vamos a estar, digamos, trabajando o el proceso que vamos a estar viviendo. Ahora bien, si nosotros consideramos cuál es el momento que estamos viviendo en esta sociedad actual, existen algunos problemas, como por ejemplo la desfundamentación. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay una pérdida evidente del conocimiento, de esa profundización, además del conocimiento. Y eso, por supuesto, trae consecuencias, como por ejemplo la pérdida de las certezas. En otras palabras, entramos como una especie de caos y entonces ya la vida no tiene, digamos, validez, sino que estamos viviendo en una incertidumbre, en una indeterminación, donde se alojan tanto nuestras teorías como nuestros saberes, porque estamos en un proceso de construcción, de deconstrucción, de cambios, de transformación, sobre todo en el momento que estamos viviendo en función de el planeta como está, sobre todo cuando hemos cambiado lo que es la forma de comunicarnos, cuando hemos cambiado las tecnologías, cuando hemos cambiado la forma de trabajar, la forma, digamos, de relacionarnos económicamente. Es decir, eso ha cambiado.
donde el ciberespacio nos permite tener otro estilo de vida, otro estilo de trabajo, otro estilo de distribución económica. Y eso, por supuesto, hace que los paradigmas cambien y que empecemos a deconstruir lo que teníamos para cambiar justamente modelos que son inoperantes y que vamos a desmontarlos para construir otros saberes, para construir, por supuesto, otros modelos. Luego tenemos esto que hemos llamado, bueno, no lo llamamos nosotros, hay un, digamos, estudioso francés que es Gaston Bachelard, que habla sobre el obstáculo epistemológico. Bachelard es un epistemólogo, ¿verdad?, que indica que cuando investigamos las condiciones psicológicas de la producción del conocimiento, rápidamente llegamos a la conclusión de que hay obstáculos que se deben plantear en el problema del progreso del conocimiento científico. Pero él aclara que no son dificultades externas, como pudiéramos pensar nosotros, que no es la complicación o la fugosidad de los fenómenos, ni que podemos imputar, digamos, estos obstáculos a la debilidad de los sentidos, las limitaciones de nuestro espíritu o de nuestro sistema cognitivo. Ahora bien, pero es que en el acto de conocer, ¿qué hacemos cuando investigamos? Es un acto de conocer. Y en ocasiones, pues nos dejamos engañar por nuestro propio sentido común. Y esto se debe justamente a que eso nos hace, esos obstáculos epistemológicos, hacen que bloqueen nuestra producción de conocimiento objetivo. ¿Por qué? Porque, bueno, somos seres biopsicosociales que tenemos, digamos, algunos prejuicios, que nos dejamos orientar además por nuestros prejuicios, que en ocasiones no los podemos eliminar, y esos prejuicios que nosotros tenemos como individuos, ¿verdad?, como seres humanos, pues también nos obstaculizan nuestras investigaciones. También en el acto de investigar es inevitable que actualicemos esos prejuicios. O sea, nuestras preconcepciones ontológicas, los principios del conocimiento o las categorías de análisis que tenemos, tanto de manera individual como en las comunidades, o sea, en la cultura, ¿verdad?, nos ha hecho justamente pensar en esa situación del problema. ¿Cómo solucionamos nosotros ese problema que tenemos, esa producción de un saber que sea realmente sensatamente objetivo, que no esté ceñido por nuestro prejuicio, por nuestras preconcepciones ontológicas, sino que verdaderamente el investigador pueda llegar a validar su teoría, a validar, digamos, lo que investiga, esa construcción del conocimiento. Obviamente, si el investigador no indaga y no confronta críticamente todos esos obstáculos que están, por supuesto, relacionados con sus paradigmas, que están, por supuesto, relacionados con su episteme, es muy probable que no encuentre la solución al problema de investigación, la verdadera solución al problema de investigación, porque es que hoy les quise hablar de esto porque en muchas ocasiones nosotros, digamos, como investigadores y a este nivel que tenemos de doctorado, en muchas ocasiones nos convertimos en, digamos, en doctores de teorías, pero teorías que no podemos resolver los problemas de la humanidad, o que los resultados son tan poco objetivos que obviamente tienen muy poco grado de validez. Entonces,
¿Qué tenemos nosotros como investigadores que hacer? Pues revisar, cuestionarnos permanentemente, revisar nuestra formulación del problema, porque es allí donde nosotros debemos reconocer estas debilidades. Revisar entonces críticamente lo que venimos haciendo. Surgen muchísimos métodos de manera emergente y nosotros siempre tomamos lo tradicional y tomamos, por ejemplo, las investigaciones ya realizadas en relación con el estado del arte, pero en algunos momentos no analizamos ese núcleo de ese paradigma y esos postulados que deben estar relacionados con el paradigma. Entonces, insertar el problema e interpretarlo y sopesar justamente ese valor teórico y epistemológico en los términos que aparecen en la formulación y podernos batir pues con estos diferentes obstáculos epistemológicos que tenemos, que nos hacemos por nuestras propias consideraciones, experiencias y digamos procesos de construcción del conocimiento, donde realmente tenemos que reconocer, tenemos que interpretar, tenemos que analizar críticamente y valorar entonces esos conocimientos en esas supuestas certezas que nosotros tenemos, dada la experiencia que tenemos, por supuesto, y eso lo vamos consolidando, y que nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, ya sean individuales, culturales o teoréticas, se van convirtiendo en esos propios paradigmas que nosotros vamos a tener y no nos permiten entonces intentar superar aquellos factores que pudiéramos en determinado momento por inercia y a nuestro juicio pudieran bloquear o invalidar nuestras investigaciones. Claro, obviamente pudiera alguien objetarnos diciendo, bueno, ya va, pero es que para la producción de conocimiento es muy importante la experiencia y eso cuenta, la experiencia, claro, claro que cuenta, pero el mismo Bachelard nos dice que el conocimiento empírico es claro y objetivo, que lo importante son las razones ya estructuradas para que ese conocimiento sea afirmado rigurosamente en términos de una teoría que esté bien fundada, bien fundamentada. En el caso, por ejemplo, de las metodologías cualitativas, no se ha podido, digamos, erradicar ese metodologismo y ese instrumentalismo que siempre tenemos y que pareciera que hiciéramos las mismas investigaciones siempre. Ese empirismo positivista que tenemos cada uno y que nos cuesta hacer otro tipo de investigaciones, y eso constituye una debilidad científica y eso constituye una debilidad en nuestras investigaciones, sobre todo en las ciencias sociales, en las ciencias educativas, donde lo objetivo ha llegado a prevalecer sobre lo subjetivo y sobre todo en el papel que tiene como papel activo lo que es el sujeto objeto de estudio, como constructor que pueda interpretarse en el campo que se está estudiando. Por supuesto, estudiar modelos pedagógicos exige una línea secuencial que debemos estarla explicando entre lo que es la epistemología y los paradigmas. Por supuesto, abordar la epistemología de los paradigmas y el episteme nos permite transitar en una reconstrucción de lo que pudiera ser el conocimiento.